Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos a su programa Huecanías, la emisión 355. Doy la bienvenida en las distintas lenguas que se hablan aquí en el estado de Puebla. Tlanchintatit en lengua totonaca, Cualillonhualaca en lengua náhuatl de la Sierra Negra, Xarcatacuani, ese es purépecha, se habla en el estado de Michoacán, Ximosehuican en lengua náhuatl de la Sierra Norte de aquí de Puebla, Timoyolpaqui en lengua náhuatl de la Sierra Nororiental, en maya, que se habla en el estado de Yucatán, Maloquín, y en aymara se da la bienvenida diciendo Camisaraki. Soy Jorge Durán y los invito para que me acompañen durante la siguiente hora. Vamos a platicar con Iván Romero Medina. Él es licenciado en gastronomía y el tema es precisamente la gastronomía como el choque de dos culturas. Bienvenido, Iván. Muchas gracias por la invitación. Antes de iniciar la plática sobre el tema que nos atañe en esta ocasión, cuéntame, ¿quién es Iván Romero Medina? Bueno, pues soy yo. Soy licenciado en gastronomía. También tengo una maestría en docencia universitaria. Y bueno, siempre me ha encantado pues estas artes de la cocinada, como digo yo, desde muy niño. Aunque pues cuando me topé con la docencia fue como, a ver qué está pasando aquí. Y hoy puedo decir, que lo digo muy frecuentemente, que la gastronomía es mi profesión y la docencia mi vocación. Y tengo la gran fortuna de combinar ambas, porque me dedico a dar clases, pero además clases de gastronomía y temas que tienen que ver con ella. Ya. Me dices que desde chiquito te gustó cocinar. Sí. ¿Qué hacías? Lo recuerdo perfecto. Lo primero que mi madre me enseñó a hacer, o sea, yo iba como en segundo, tercero de primaria, fue hot cakes. Y para eso me compraron una sillita para que yo alcanzara la estufa. La única condición que yo tenía era, si te quemas, te aguantas. Esa era la única condición. Claro. Y yo podía estar libre en la cocina y cocinaba mucho. Pero pues llegó un momento en que todos los domingos, porque hay que hacer referencia, pues, los niños a esa edad nos despertamos muy temprano los domingos. Y ciertamente era para ver el programa de Chabelo. Sí. Y en lo que estaba el programa de Chabelo, yo estaba preparando hotcakes. Despertaba a mis papás y desayunaba hotcakes. Hasta que llegó el momento en que mi mamá me dijo, te voy a enseñar a hacer más cosas para variar el menú, sí. Y también, bueno, mis padres trabajando desde que yo iba en la primaria junto con mi hermano, que él es mayor, pues mi mamá dejaba recados de, ya está preparado esto y esto y esto, falta hacer esto, ¿no? Entonces, asar las pechugas o empanizarlas o lo que sea. Y eran cosas simples y sencillas, pero pues que un niño de tercero de primaria, pues en ese entonces me tocaba hacerlo y me gustaba y también hacía mis experimentos. Algunos funcionaban, otros no. Me acuerdo mucho de una vez que hice frijoles, pero que les puse de todo, frijoles refritos, pero les puse de todo. Nadie nos los comimos, ni yo. Pero pues sí fue así como todo el tiempo iba a casa de mis abuelos, bueno, de mi abuela, iba a casa de los tíos y pues, yo quería cocinar. Y si no cocinaba, por lo menos estaba metido en la cocina viendo qué hacían. Ya. ¿Y les aprendiste el toque? ¿El sazón? No lo sé como tal porque considero que cada quien tiene su propio sazón. Y modestia aparte, sí puedo decir que cocino bien. Tengo una técnica que soy de cocinar muy práctico, pero a la gente, al menos que me estén mintiendo, a la gente le gusta lo que hago. Aunque ciertamente estoy un poco alejado de estar cocinando. Sí, claro. Porque me dedico más a la docencia. ¿Y en qué momento decides hacer de la cocina ya una profesión? Decides, en lugar de ser arquitecto, voy a estudiar para chef. Creo que siempre lo tuve claro. Estaba yo entre dos cosas, ser cantante o ser chef. Pero en ese entonces no decíamos ser chef, quieres ser cocinero. Y lo tenía muy claro. Pero por ejemplo en la primaria pues yo estaba metido en el coro ¿no? En la secundaria el coro, que en la secundaria cambió porque era de música regional.
En la prepa no había nada de canto, había rondalla, pero no me gustaba la guitarra y no sabía tocarla, entonces me metí a danza moderna y ahí estaba. El chiste es que yo andaba en esos temas. Pero desde la prepa yo ya tenía clarísimo que yo quería estudiar gastronomía. Y además tuve la gran fortuna de que antes de salir o de graduarme de la preparatoria, ya estaba yo inscrito en la universidad. O sea, fui, vi, chequé, había que ver, porque en ese entonces había muy pocas escuelas de gastronomía. Había solo 2 en ese entonces que tenían a nivel licenciatura, las demás eran a nivel técnico. Y estuve checando, buscaba alguna que otra beca y bueno, pues decidí junto con mis papás, claro, por la escuela en la que ya estaba inscrito desde antes de salir de la prepa. Entonces, yo tenía muy claro ¿Cuál era eso. esa? La Universidad del Valle de Puebla, soy egresado de la Universidad del Valle de Puebla. Soy de la tercera generación de gastronomía. O sea, de los primerísimos. Sí, recién ¿Cuál cuando era entré, la otra escuela? el Instituto Culinario de México. Y bueno, había escuelas como María Reina, estaba el Gastronómico Poblano, estaba la Roberto Cañedo, bueno, y siguen estando, pero tenían la carrera a nivel técnico y yo buscaba la licenciatura. Hoy, por ejemplo, en la universidad en la que trabajo, que es la Universidad Tecnológica de Puebla, tiene esa gran ventaja, tiene en 2 modalidades, nivel técnico superior universitario, que los alumnos cuando terminan de estudiar eso, ellos optan por continuar estudiando la licenciatura y pueden salir con las 2 titulaciones. Ah, ok. Bien. Y cuando dices, ok, ya me inscribí, ya voy a empezar mis clases, ¿no decías que la realidad tirana de lo académico iba en contra de tu práctica? Los maestros no te enseñaban lo que No, querías. porque me encantaba. De hecho, era muy, muy raro que yo faltara a clases. Eso sí me acuerdo perfecto. Yo era de los que siempre estaban y era de los que alzaba la mano y era de los que participaba y todo. Además, mi grupo era muy reducido. Empezamos 16 y terminamos 12. Porque era prácticamente una carrera nueva en ese entonces. Yo me gradué en el 2003, o sea, ya tiene algunos añitos. Pero, te digo, soy de la tercera generación. Lo que sí recuerdo es que ahora ya entendía el por qué se tenían que hacer así ciertas preparaciones. O sea, ya no nada más era la poca práctica, porque era muy poca que yo tenía ya preparando cosas en mi casa, sino que ahora además ya entendía las razones y los porqués se tenían que preparar de esa forma. Así que la primera parte, que era la práctica, era más intuitiva, digamos. Sí, más experimental, sí. Y eso me llevó a que en la primera semana de clases, ya en la universidad, conociendo los profesores, las asignaturas, todo este rollo, me cuestionara y dijera, ¿y si no me gusta? Porque tenía claro que siempre había querido, pero no tenía otras opciones, no había yo pensado en otras opciones realmente. Entonces, sí me pregunté, ¿y si no me gusta? Entonces, ¿qué fue lo que hice? En esa primera semana me puse a buscar cerca de la escuela, cerca de la universidad, restaurantes. Porque aunque en la prepa ya había hecho 2 eventos para lo que antes era el Mesón del Ángel, gracias a la mamá de una compañera de la prepa que me invitó a participar en esos eventos, eran eventos masivos los que se hacían, pues era de como, sí, esto está muy padre hacer esto, ¿no? Pero, y a la mera hora dije, si no me gusta, entonces busqué, encontré, fui así tocando, me acuerdo claro de 3 restaurantes, fue en la 43, que no era una zona restaurantera como ahora, pero Las Espadas Minas Gerais fue la que me dio mi primera oportunidad. Voy a decirlo así tal cual, profesional, porque finalmente yo fui, dije, estoy estudiando, pero acabo de comenzar, no tengo nada de práctica como tal profesional, pero quiero que me den oportunidad. Y sí, se me abrieron las puertas. Curiosamente me dijeron, preséntate para mañana, acordamos los horarios y todo esto por la escuela, y me dieron mi patada y novatada al mismo tiempo, porque llegué al restaurante ya con mi uniforme y todo, y me dijeron que te presente, dice en ese entonces Víctor González, que era el gerente de ese restaurante cuando yo fui, que te presentes en el salón de cabildos para un evento. Y yo fui y me pusieron a charolear. Y en ese entonces estaba un presidente municipal que mi novatada fue de, yo no era experto charoleando, nunca había mesereado, nunca, nada de eso. Y entonces me ponen a repartir copas de
de vino o de champán, porque habían entregado las llaves de la ciudad a unos alemanes por parte de la Volkswagen. Y pues ya en el evento y todo esto, pues ahí estoy charaleando, doy la vuelta y como ese presidente municipal, que no voy a decir quién es, estaba muy bajito, doy la vuelta y con la charola le pego. Y entonces lo único que dije fue, ¿gusta una copa? un compañero notó que pues yo estaba nervioso o que no tenía esa experiencia ni esa plasticidad para hacer eso y me hizo el cambio. Entonces ahí me dejó en la zona de el tablón para que estaba con los bocadillos y los canapés y él se puso a repartir. Entonces fue de, pues ya empecé, no tengo nada de experiencia, pero fue así, digamos que a las grandes ligas, porque fue para un evento del gobierno. Claro. Y he tenido participación en varios eventos. Hubo un tiempo en que tuve una empresa de banquetes, 5 años, lo cual, sí, hoy en día extraño algo de la gastronomía, porque el dar clases vivo todos los días con eso, pero no estoy en activo como tal cocinando. Pero es hacer banquetes. Me fascina la logística, el pensar cómo, por dónde van a entrar, por dónde van a llegar, cómo se va a decorar el salón, qué espacios hay, todo eso eso sí lo extraño. ¿Y en tu casa? En mi casa, ¿Ya tampoco? Ya cocino. Hubo un tiempo, vivo solo desde los 23 años. Entonces, al principio, pues ya viviendo solo, independiente y todo esto, pues compraba comida y como mi mamá me había enseñado, porque trabajaba, cocinaba 2 o 3 días a la semana, pero cocinaba lo suficiente para después de la semana. Entonces, yo hacía todo eso, lo metía en recipientes al refri y todo esto, pero se me iban quedando un poco. Y a veces pues ya comía afuera o por el trabajo, ya comía en el trabajo y todo y pues se me estaba empezando a echar a perder y entonces dejé de cocinar muchos años. Tan es así que cuando empecé con la docencia, lo que era mi alacena, todo un mueble que tengo en casa, que acabo de remodelarlo, por cierto, lo pinté y todo, estaba vacío de víveres, despensa y todo, y ahí metía los engargolados y los trabajos y los libros y todo de los alumnos y de lo que yo utilizaba y todo. Entonces dejé de cocinar. Literal, los amigos cuando iban a la casa, pues no cocinábamos, comprábamos los tacos y todo esto. Hoy en día ya cocino, pero así que todos los días no. Lo disfruto mucho porque también es algo relajante, terapéutico y hasta catártico. Bien. ¿Te parece si vamos a un corte y regresamos ya para claro que sí. platicar del tema? Seguimos platicando con Iván Romero Medina y ahora sí ya vamos a entrar al tema. La primera pregunta que te haría desde tu punto de vista, ¿cómo se da este encuentro entre la comida española y la comida de los pueblos originarios aquí en México? Pues se dio como una serie de eventos desafortunados. Realmente los españoles, obviamente, cuando llegaron acá, pues no tenían idea que habían llegado. Ellos pensaban ir a las Indias justamente para abrir nuevas rutas de especias y comercios, porque cuando
se empezaron a cerrar los caminos por los otomanos que habían conquistado todo esto, pues cerraron esas vías. Entonces, pues Colón fue el que dijo, pues yo voy a llegar a las Indias por otra ruta y todo. No lo hizo así, pero con el tiempo, pues se dio toda una recompensa por todo eso que se hizo. Sin embargo, los españoles ciertamente trajeron religión, trajeron plantas, usos, costumbres, herramientas, pero se encontraron con una cultura o varias culturas completamente diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados. Y a final de cuentas, hoy en día y hoy por hoy, la gastronomía es la que se vio. La gastronomía y otras áreas, pero se vieron afectadas para bien, porque hoy, por ejemplo, no podríamos hablar de las dietas mediterráneas y de cocinas como la española propiamente, la francesa, la italiana, pues sin todo lo que se encontraron acá, con toda la combinación de lo que traían y de lo que llevaban. Pero sí costó trabajo, porque hay que recordar que de cuando llegaron en el siglo XV, en 1942, a cuando ya se dio la conquista en 1521, ya pasaron años. Y fue más fácil para toda esta mezcla de cosas que se dieron, que los españoles, los productos que traían, se dieran, por ejemplo, las plantas y animales se dieran aquí, que lo que se llevaban de aquí para el viejo mundo. Porque los climas eran diferentes y, bueno, la orografía de pues, toda la República Mexicana es muy diferente, tomando en cuenta que en ese entonces Mesoamérica era lo que estaba en su gran apogeo. Entonces claro. Sí fue... Oye, sí sabes qué eran los alimentos básicos que traían los españoles, ahora sí lo que importábamos y lo que exportábamos en alimentos. Prácticamente en las primeras expediciones pues ya venían como con las alacenas vacías, pero enfocando en la pregunta como tal, pues podemos hablar de que los españoles propiamente dieron a la gastronomía para las culturas que estaban acá, 6 alimentos básicos o 6 categorías básicas, que entre ellas están, por ejemplo, trigo, carne y sus derivados, esencialmente cerdo y res, que no existía aquí. Esos son 2 tipos de... El azúcar, los cítricos, que propiamente no eran de ellos, pero los traían ahí porque eran... Hay que recordar que también los españoles es una cultura que en ese entonces ni siquiera existía España, eran diferentes reinos, Navarra, Aragón, Castilla, que bueno, también habían sido invadidos y ellos habían conquistado también, por ejemplo, a los árabes, los persas y todo esto. Entonces, los cítricos, naranjas, limones, todo eso, que hoy se dan súper bien aquí, por ejemplo, Martínez de la Torre sabemos que es rico en la naranja y todo esto, pero venían de Arabia, pero ya los traían también los... Bueno, pero también otro tipo de alimentos, ciertas hortalizas, cebolla, ajo, eso no existía como tal. Había plantas y bulbos que se utilizaban para condimentar y todo esto, pero propiamente la cebolla y el ajo no eran de este lado del charco, como digo. Y bueno, condimentos como por ejemplo cilantro, que es muy, muy utilizado en la gastronomía mexicana hoy en día. Orégano, clavos, especias en general, el comino, todo eso lo traían ahí. Como decía, la importancia de esos primeros viajes, o ese primer viaje, al menos el que realizó Colón, fue buscar nuevas vías para, más allá de riquezas y todo esto, era para el comercio de especias, justamente. Que bueno, nos estamos centrando propiamente en la gastronomía, pero realmente, pues no solo fue lo que trajeron muchas cosas también, diferentes técnicas de cultivo que aquí no estaban, pero pues sirvieron bastante. Claro. ¿Y qué les dimos nosotros? Muchas cosas. Les dimos muchas cosas, pero esencialmente, mira, hay que considerar que en todo el mundo los 4 alimentos básicos que existen hoy por hoy son el trigo, el maíz, la papa y el arroz. Que además con ellos se hace el 80% de los productos a nivel mundial de lo que consume el mundo. Y 2 de esos 4 productos son de origen americano. De México el maíz y del altiplano peruano la papa. Entonces, bueno, eso es un gran impacto que se dio. No podemos hoy reconocer, por ejemplo, la gastronomía de muchas culturas, pero, por ejemplo, la francesa, la italiana, la propia española,
sin el uso de la papa, sin el uso del jitomate. ¿Qué sería de las grandes pastas francesas y italianas sin el jitomate, por ejemplo? Entonces, eso, pero también cosas que se llevaron, por ejemplo, o y que les costó, bueno, al menos por lo menos hay registros del siglo XV hasta el siglo XVIII que les costó a los españoles en el Viejo Mundo adaptar todo el tipo de productos que se llevaban de acá. O sea, no fue tan rápido como lo que traían ellos para acá. Pero, bueno, entre esos, por ejemplo, piña, papaya, que son muy utilizadas también. Tengo, por ejemplo, también registros desde la vainilla, su majestad el chocolate, que propiamente ellos no se llevaron el chocolate, lo que se llevaron fue el cultivo del cacao. El cacao era lo que se utilizaba. De hecho, también hay registros que se utilizó en mucho tiempo y en muchas culturas como moneda, además de aquí. Igual la sal también se utilizaba como moneda en otras de la época de los romanos y los griegos. Pero esos dos, el pavo, que leyendo este libro que ahorita les digo de qué se trata, me encontré este dato de que, bueno, el pavo se lo llevan, que aquí, bueno, obviamente se llamaba guajolote y se llama guajolote, que también en ese dato curioso detecté que guajolote, yo no sabía eso, por eso lo estoy comentando, guajolote es el macho y totola es la hembra. Para mí era guajolote, ¿no? O sea, sin distinción. Pero bueno, se lo llevan y fue fue muy aceptado en las cortes, en los grandes banquetes que se hacían en la Edad Media. Y bueno, regresan acá con esos productos después de, bueno, fueron 3 siglos los que fueron todo ese intercambio y todo este rollo. Pero regresan aquí y justamente pensando que ese guajolote venía o lo habían obtenido en Europa a partir de los turcos y le llamaban turkey. Y entonces como, no, algo que se llevaron de aquí y de allá se popularizó, pero pensaron que surgió de otro lado, de Turquía. Claro. Y no, realmente es de aquí, de América. Y bueno, sí, te digo, el chocolate, hoy en día no podemos hablar de chocolates suizos, chocolates franceses, chocolates incluso mexicanos, todo rollo, sin el cacao, que en esencia es algo que sí se comercializa por muchos lados. Y bueno, hay cosas que tienen denominación de origen, como justamente la vainilla y el cacao, y también, detectando datos, el aguacate, que tenemos registros en Puebla, específicamente en Atlisco, donde hay un árbol que están hechas las pruebas de carbono 14 y existe y sigue produciendo. Justamente en la época prehispánica ese árbol ya existía, de aguacate. También otro, pues, el gran producto que no solo favorecía siempre a la dieta como base de la dieta de las culturas prehispánicas, sino que además ayudó mucho en Europa, aunque no fue muy aceptado al principio, el maíz. Costó mucho tiempo para que, pues, de entrada, por los climas se diera, por los tipos de producción y todo esto, pero el maíz también es algo que, de hecho, incluso hay datos que señalan que el maíz ayudó a que gran parte de la población europea, que ya estaba muy disminuida por las epidemias y las enfermedades, saliera adelante por no solo el maíz, sino otros productos, porque además modificaron tanto de aquel lado como de este lado, pues las dietas, justamente. La alimentación se vio beneficiada. Oye, bueno, ¿qué te parece si vamos al siguiente corte y seguimos platicando sobre este encuentro de dos comidas que finalmente se vinieron a enriquecer por ambos lados, ¿verdad? Y en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces regresamos en un momento.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Iván Romero sobre el encuentro de dos gastronomías. Ya nos platicó los alimentos que trajeron los españoles y aquellos que se llevaron de las culturas americanas. Ya nos dice ese intercambio que se da, la importancia que vino a hacer en cada una de las gastronomías, cómo se modifican las dietas, cómo se van complementando. Cuando yo conocí a Iván, le comentaba que había una lectura precisamente que la pizza no sería lo que es si no llevara jitomate, ¿verdad? La salsa de jitomate tan rica. ¿Sabes tú, Iván, qué alimentos había aquí en México antes de la llegada? Ya como platillos cocinados. Como platillos propiamente, bueno, habría que hablar de muchos, pero sí puedo decirte que propiamente en las diferentes culturas que había en Mesoamérica, básicamente y esencialmente la dieta era vegetariana. Consumían ciertas cantidades de proteína que era a través de cosa que no les gustaba a los españoles porque se asombraban de insectos. Ahora, cada cultura, en cada región, en cada etnia, pues tenían sus peculiaridades alimenticias de acuerdo a si estaban cerca de la costa o si estaban más hacia la sierra o más... Pero pues ellos en general, sí, algo que los unía era que su dieta era más enfocada hacia las cuestiones vegetarianas. Pero consumían también proteína animal, que era a través de pues, carne de iguana, venado, tlacuache, víbora. Pero, vuelvo y repito, mucho era el consumo también de insectos. Ahora, propiamente como tal platillos, podría decirte que todo lo que tuviera que ver con plantas, como por ejemplo los quintoniles, que se hacían con diferentes preparaciones, trabajaban mucho con el chile, que era ya fuera, bueno, y hablando de todos estos platillos, a través de los métodos de cocción que tenían, esencialmente era a través del asado. Y que en muchos registros se puede ver el término tatemado, que es justamente el asar los chiles como se hace hasta hoy en día. Y bueno, esa mezcla de chiles con hierbas o con propio maíz o con frijoles o con... Hay un dato interesante que menciona que, por ejemplo, en todo el mundo, la base de la alimentación fue a partir de, pues no el descubrimiento, sino el empezar a producir los cereales. Por ejemplo, en Asia sabemos perfecto el arroz, pero siempre acompañado con algo más, lo que le llaman frijol de soya o la soya. En Europa, como tal, pues era, sí, justamente el trigo, pero mezclado básicamente con ciertas leguminosas como la lenteja, las alubias, los alverjones. Y de este lado, la base central de toda alimentación en las diferentes culturas era el maíz, un cereal, mezclado con leguminosa, que era el frijol. Y en diferentes preparaciones, ya fuera en tortitas, por ejemplo, desde ese entonces hasta hoy, claro, con ciertas variedades por los otros productos, pero lo que son los tlayoyos y los tlacoyos, bueno, de acuerdo a la presentación, pues ya se utilizaba, ya se hacía, y el uso de la tortilla y todo, a través de masas, tamales, todo eso ya había, y era justamente la comida que hasta el día de hoy sigue prevaleciendo, pero además pues con las diferentes modificaciones, ¿no? Un tamal de salsa verde con carne de puerco pues no podría ser hoy en día, ¿no? Los diversos historiadores como Bernal Díaz del Castillo, Fray Bernardino de Sahagún, ¿ellos tomaron nota de esos alimentos? Sí, cada quien enfocado en lo que pues no es lo que más le llamara la atención, pero de acuerdo a los propios criterios que tenían. Y sí, ciertamente algún registro justamente de Fray Bernardino de Sahagún se nota la sorpresa que le causaba o el impacto que le causaba ver que consumían insectos como, que ahorita estamos en la temporada, por cierto, de la hormiga chicatana, pero también los gusanos de maguey, pero también pues alacranes, pero también un poco de, bueno, mucho de diferentes variedades, sí, de insectos, que ahorita se me está como yendo, pero en esencia los insectos eran como la base
que en lugar de hoy en día decir voy a comerme una ensalada con un bistec, era pues estas hierbas con estos insectos, ¿no? Eso sí había. Y hay otros registros que marcan justamente los procesos que utilizaban, que eran bastante elaborados para la preparación, por ejemplo, de tamales, o también hacer preparaciones. No existía como tal con lo que hoy conocemos como el borrego, pero sí barbacoas que se hacían. Y hoy, por ejemplo, con esa técnica de cocer por debajo de la tierra, calentando en la tierra maderas y haciendo un horno y luego tapando para dejar cocer ahí, pues por ejemplo, iguana, con víbora, tamales, mixiotes, todo eso hoy se sigue haciendo. Claro que bueno, hoy en día tenemos las famosas tamaleras, pero además se sigue utilizando el método de la barbacoa, que es un método de cocción. Nosotros lo conocemos así como hay un platillo, no, pero el barbacoa como tal es un método de cocción. Claro. Por ahí en las cartas de relación de Hernán Cortés hace una descripción del mercado de Tlatelolco, como va describiendo cómo está organizado, por un lado los animales, por un lado las hierbas. Categorizado, sí, por áreas y segmentos. Así que, y el mercado de Tlatelolco era muy grande. Y bueno, esas cartas de relación son magníficas porque describen exactamente lo que ve Hernán Cortés, ¿no? Sí, que además al principio pensaron que eran culturas de bárbaros. Con el tiempo se fueron dando cuenta que no, que había estudios y preparación desde arquitectura, pero también de astronomía. Tan solo construir las chinampas para lo que en ese entonces era Tenochtitlan y tener una ciudad flotante. Que no solo es Venecia, eso ya estaba antes, ¿no? Sí. Pero sí, eso fue algo sorprendente, porque además hablaba de las civilizaciones que tenían a través de las formas de cultivo que hacían para la producción de, básicamente, los alimentos. Claro. Bueno, seguimos platicando y ahora te preguntaría, ya se encuentran españoles, se encuentran los aztecas después de estas crudas batallas que se van dando durante la conquista, cuando ya los españoles predominan. ¿Cómo se van entremezclando tantos elementos para dar ya una comida mestiza, se le puede llamar? Una comida mestiza porque sí fue al final de cuentas fusión de diferentes tipos de culturas y se hizo un mestizaje. Vamos, el mestizaje se dio no solo en la comida, se dio en las razas, se dio en los usos y costumbres, pero sí, hablando de comida mestiza, sí. ¿Qué pasa? Que al momento de que ya se da la conquista en 1521, vuelvo y repito, hubo muchas cosas que trajeron los españoles que aquí no existía y empezaron a hacerse las diferentes producciones. Por ejemplo, entre estos datos que mencionas, por ejemplo, la adopción de nuevos instrumentos y técnicas de cultivo por parte de los indígenas, que ellos tenían, por ejemplo, el método de la coa, que era un palo con una piedra punteada con la que hacían hoyos en la tierra para hacer siembra. Pero gracias a lo que llegan los españoles, estos métodos fueron cambiando a través de, el uso de las yuntas y el arado, ya gracias al ganado también, para poder hacer producción más grande y en menor cantidad de tiempo producir más. Claro que sin contar que también los prehispánicos tenían el método de la roza, que era de acuerdo a las temporadas. Antes de las lluvias quemaban pastizales y empezaban a hacer la siembra para que se fertilizara todos los tiempos, pero todo eso dependía de el cambio del clima, ¿no? Pero ya con otros se hacían productos que incluso no chocaban. Por eso es que no se eliminaron y prevalecieron otros, sino que se mezclaron, porque en lo que estaba en temporada de lluvias, por ejemplo, se sembraba maíz, nopal, todo esto, y en temporada de frío se sembraban otros tipos de productos que los españoles traían, porque allá el clima era diferente que acá, entonces claro. Eso sirvió. Otra, por ejemplo, el cambio de modo de preparar y consumir la comida. Algo que cambió fue, por ejemplo, y prevalece hasta hoy en día, y no podríamos hablar de los antojitos sin el método de fritura. El cómo freían ya muchísimos de los alimentos hasta el horno. El horno era algo que, construido de piedra y todo, pero que aquí no se empleaba más lo que decía el método de la barbacoa. Pero el horno, ya. Ahora, ¿qué relevancia tiene eso? Que hoy en día, gracias al trigo y toda la producción de trigo y otros cereales como la cebada,
no hay cultura aquí, ni región, ni ciudad o municipio en todo el territorio mexicano que no tenga su propia variedad de panes. Y eso también se dio por el método este de, ya podríamos llamarle como industrialización de productos. ¿A qué voy? Por ejemplo, la caña de azúcar, que no estaba aquí, la traen y fue un detonante. Que bueno, gracias a eso también hoy somos país número 1 en obesidad y diabetes, ¿no? Pero vamos, hasta hoy en día sigue prevaleciendo y no hay lugar, región, municipio o etnia que no tenga dulces. Claro. Claro que sí había consumo de dulces, pero a través de mieles, por ejemplo, de maguey o de algunas plantas, todo, pero bueno, esto se intensificó. La apertura de establecimientos públicos, esto, de acuerdo a lo que dices con Hernán Cortés y todos los cronistas de la época que dejaron registros, cierto, había mercados, pero ya propiamente después de la llegada de los españoles se empezó a abrir especialmente lugares para el consumo y el intercambio de... En los mercados, bueno, hasta hoy en día, que no en todos, pero sí hay todavía lugares como en Huejotzingo, se daba más bien el intercambio a través del trueque, no era por pago y todo. Pero ya con abrir establecimientos para vender este tipo de productos y ya había más especificación. Ahora, ciertamente, el mercado que se encuentra Cortés, pues era un mercado impresionante, porque era un mercado de toda una cultura. Y sí estaba muy sectorizado. Hoy en día eso sigue prevaleciendo. No podemos ir a ningún supermercado sin ver que están categorizados los pasillos, los productos y las variedades de productos. Eso ya lo habían visto los ¿cómo se llama? Los españoles cuando llegaron acá. Claro que, bueno, ha ido modernizándose, ¿verdad? Sí, claro. ¿Hay algún platillo que tú sepas de ese tiempo? Yo te iba a decir comer, sí, muchos. No, de ese tiempo que todavía se mantenga como vigente. Te decía, los tlacoyos, todos los tipos de tortillas que se hacen. ¿Tlacoyos o tlacoyos? Depende de la zona. Tlayoyos, tlacoyos, tayoyos también, depende de las zonas. En esencia es lo mismo, la figura o la forma o el tamaño son los que cambian, pero al menos aquí en Puebla, si nosotros nos vamos a lo que es la capital, pues le conocemos como tlacoyos, pero son unas especies, pues sí, de tortillas rellenas de frijol o ayocotes o de alberjón, pero pues de un tamaño considerable, por lo menos unos 12 centímetros de largo y unos 8 de ancho. Pero si nos vamos a, por ejemplo, Zacatlán, Chignahuapan y todo, pues son más gorditos, pero están en forma de triangulito o son unos más ovalados, pero pequeñitos. Y solo la forma es la que cambia y también el término es el que cambia, pero vamos, en esencia, tlayoyo, tayoyo o tlacoyo, pues es en esencia lo mismo, la mezcla, justamente lo que decíamos al principio, maíz y frijol, pero también puede ser alberjo, alubias. Okay. ¿Te parece si vamos al último corte y claro, regresamos para seguir platicando? ¿Sí? Adelante. Déjame...
Continuamos ya en esta última sección con Iván Romero y seguimos hablando de este encuentro de dos culturas a través de su gastronomía. Y estábamos hablando de qué platillos mestizos todavía se mantienen hasta el momento. Sí, ya propiamente del mestizaje, bueno, no podemos dejar de mencionar las carnitas. Las carnitas tan ricas, esos tacos. Esos tacos de carnitas, los sábados, los domingos, cualquier día y a cualquier hora funcionan. Pero también, por ejemplo, la cochinita pibil es un platillo 100% mestizo. Hay que hacer, bueno, quiero hacer una aclaración. La cocina mestiza, bueno, se le llama así por la fusión de las culturas, pero propiamente ya como tal, gastronomía mexicana, se le llama a la tipo de gastronomía que surgió desde los conventos y a lo que se le llama por la época de la colonia gastronomía barroca, por el tipo de preparaciones muy elaboradas, de muchos procesos, de mucho tiempo. Y bueno, de eso no podemos dejar de mencionar, bueno, que gracias a los conventos de franciscanos, de las capuchinas, las carmelitas o los carmelitos también, las monjas clarisas y todo, que tuvieron una labor muy importante, no solo para evangelizar, sino específicamente en la gastronomía, crearon, difundieron y salvaguardaron los platillos que aquí había, mezclándolos con los productos que ellos consumían, y con eso surgió. Hoy en día, por ejemplo, las quesadillas como tal de flor de calabaza pues ya se utilizaban, aunque no había queso propiamente, pero vamos, hoy en día también desayunar una quesadilla de chicharrón, que tampoco había, pero eso queda. Quiero tomar el tema también otra vez, retomar el tema que algo que también prevalece hoy en día, de aquel entonces, por ejemplo, bebidas como el pulque, que ciertamente las bebidas alcohólicas eran más restringidas para cosas ceremoniales y para justamente ceremonias para cultivo, para los diferentes dioses que tenían, y dar agradecimiento por las cosechas y por pues los soles y todo esto. Pero con la llegada de los españoles eso se relajó. Los indígenas empezaron a tener más permisos para el consumo de las bebidas alcohólicas. Bueno, por ejemplo, también el mezcal no se podría haber dado sin toda la parafernalia y los instrumentos que traían también los españoles para la producción, no solo de mezcal, sino en general de bebidas alcohólicas. Hoy en día no podemos hablar de vinos, que en México ya se están haciendo muy buenos vinos desde hace algunos años, pero ya están teniendo reconocimiento a nivel internacional, sin todo eso que trajeron los españoles. De entrada, la vid y la uva pues venían de allá, no propiamente de España, pero sí ellos la trajeron. Y bueno, bebidas también como que se hacen y que hoy se utilizan como parte cotidiana, pues la horchata, que si ya bien se hacían con cierto tipo de productos que había aquí, bueno, pues no con arroz, pues no con pues sí, las semillas de melón y todo esto, pero las horchatas son ricas. Y bueno, otras cosas. Hagamos un paréntesis. El agua de horchata yo la conozco de arroz, canela y azúcar, esencialmente. Okay. Pero las horchatas se pueden hacer con las semillas, por ejemplo, de melón. Igual se trituran, se licúan, todo esto, y ya obtienes horchata. También de piñón, por ejemplo, también de nuez. A ese sabor. La horchata que horchata es ese tipo de sabor a arroz, digamos. Sabor a arroz, pero propiamente una horchata se puede hacer justamente con otros tipos de granos y cereales. Una horchata, incluso, vamos, ahí no me viene ahorita el nombre, pero sí en Chiapas, no recuerdo en qué región, pero el famoso pozol también es una bebida a base de un cereal, que es el maíz, y es finalmente una horchata. Si nosotros tomamos pinole, que es una mezcla de maíz molido con canela también, y todo el rollo, y lo mezclamos con agua, claro que no los podemos comer así sin ahogarnos, por favor, pero pues el pinole mezclado con agua es una horchata, finalmente. Okay. Oye, y ya para ir finalizando, aquí en Puebla, ¿qué platillos nos hereda el mestizaje? Pues no podemos dejar desapercibido la gran variedad de moles, adobos y pipianes. Y por supuesto hablar del mole poblano, que es justamente uno de los grandes ejemplos que podemos mencionar acerca de esto que les digo, la gastronomía barroca,
que se crearon en los conventos. No tenemos registrado como tal que si en Santa Mónica, que si Santa Clara, pero bueno, sí hay registros, pero no podemos decir fueron ellas o fueron ellos, ¿no? Pero sí el mole y todas las diferentes variedades de mole, basta irnos también a Oaxaca para ver los 7 moles de la región, que es el amarillito, el mole negro, ¿no? Pero los moles son meramente productos de la gastronomía mexicana barroca, mezcla o prueba, perdón, gracias a esa fusión que se dio entre las culturas. Y un mole ya con carne de cerdo o en una feria de pueblo, por favor, inviten. Un mole con guajolote o con cerdo, vamos, es para las fiestas y se utiliza mucho para igual estas festividades y ceremonias. ¿Y qué nos dices de los chiles en nogada? Los chiles en nogada, otra prueba indiscutible de esta gastronomía barroca. Hay varias versiones, una de ellas obviamente la que creada por las monjas para cuando para cuando Agustín de Iturbide viene para celebrar, bueno, que se está consumando ya la independencia y se hace en honor a. Hay quienes dicen que no, que realmente cada quien puede tener sus diferentes versiones. Lo que sí es cierto que hoy en día los chiles en nogada junto con el mole poblano son los 2 platillos típicos representativos de Puebla a nivel mundial. Que además, un dato, desde el 2004 ya se habían hecho intentos, pero a partir del 2010 se dio a Puebla el reconocimiento por parte de la UNESCO como patrimonio cultural intangible de la humanidad gracias a su gastronomía. Esto también por los trabajos de la periodista, escritora y diplomática Gloria López Morales, que es fundadora del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, que fue quien crea este organismo, que además es un órgano consultivo de la UNESCO, o sea, está siempre consultando con la UNESCO para ver qué se puede rescatar como esto, pero además lo importante de esto no solo es por el reconocimiento, sino porque este conservatorio justamente busca los platillos de las diferentes regiones de todo el estado e incluso de otros estados para ver desde la forma tradicional cómo se hacen netamente desde la época prehispánica y cómo se siguen haciendo. Y eso es algo muy importante. Pero ya a partir del 2010, no solo Puebla, pero en esencia fue Puebla la primera ciudad de México que obtuvo ese nombramiento como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Pero bueno, ya México también obtuvo ese reconocimiento por su gastronomía. Toda la República Mexicana ya también es parte. La gastronomía del Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Perfecto. Cosa bastante interesante. Iván, yo te agradezco el que hayas aceptado la invitación. Recién conozco a Iván y platicamos sobre su trayectoria y el conocimiento que él tiene de la comida mexicana. Y si bien ya nos dice que ya casi no cocina, bueno, el conocimiento no te lo puede quitar. No, nadie. ese va para donde uno vaya. ¿Verdad? Entonces, un último mensaje que quieras darles a quienes nos están escuchando y viendo. Pues que disfruten la comida, que creo que es algo de los grandes placeres que tenemos los seres humanos, porque no obstante, a pesar de que con ella cubrimos una necesidad, el alimentarnos, el disfrutar lo que comemos es esencial porque además es motivo de celebraciones, de reuniones con amigos, con familiares, con grupos de personas. Vamos, no hay un evento formal del tipo que sea que termine con al menos bocadillos, canapés, alguna bebida o una comida como tal. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado. Yo encantado de estar aquí. Gracias por darme la oportunidad de estar comentando de estos. Podríamos hablar de más temas, pero el tiempo se acaba. Se nos acabó. Pues yo te agradezco el que hayas aceptado la invitación nuevamente. Gracias. Y a ustedes los invito para que nos encontremos el próximo martes nuevamente para estar escuchando la música de América Latina. Hasta la próxima.